¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, el programa de hoy con gran parte de lo sucedido ayer, con los anuncios del gobierno, básicamente en materia de congelamiento de precios. En este tema hay esencialmente dos temas por ver. Por un lado, qué es lo que dice el radicalismo, que fue el que más insistió con alguna medida de este tipo. Por otro lado, qué es lo que pasa con un gobierno que hasta aquí siempre había resistido este tipo de medidas. Y otra pregunta que hacen quienes conocen el tema de consumo, si no va a haber algún problema de desabastecimiento. Va a ser un tema clave, también todo lo que pasó con las últimas horas en el Congreso, ley de financiamiento que se votó en el Senado, y atención, atención, que enseguida un diputado de origen gremial, hablando de lo que pasa con el paro del próximo 30 de abril. Hay Quórum, Ideas en Debate, presentación y empezamos. Presentación de nuestros compañeros Laura Serra, el señor Fernando Fraquelli. ¿Cómo les va? Buenas noches. Pero buenas Muy bien, noches, muy ¿cómo bien. estás? Muy bien, bueno, decíamos enseguida entonces todo lo que tiene que ver con los anuncios del gobierno. Recordamos básicamente a cargo de Dante Sica en el día de ayer, también de la ministra Carolina Stanley. Y ahora lo que se refiere a la actividad parlamentaria, el señor Fraquelli, Laura Serra. Laurita, primero, lo que pasó en la noche del martes en el Senado, una ley de financiamiento de campañas y financiamiento de partidos que estaban necesitando tanto el oficialismo como la oposición. Yo diría más que el oficialismo que quiere mostrar una ley importante, ¿no? Una ley institucional importante, Sí. como es el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, ¿no? Una ley que venía muy amañada. Vos sabés que el primer proyecto de ley se presentó en julio del año pasado, hubo mucho debate, muchas marchas y contramarchas, hasta que finalmente ayer en el Senado hubo media sanción, una media sanción con una importantísima cantidad de votos, 48 ¿no? votos a solamente 2 en contra. El kirchnerismo se retiró del recinto. Interesante el labor de consenso que se vio en el recinto y, por supuesto, en las comisiones respecto de esta ley. A tal punto, Pato, de que había pleno consenso en todos los artículos, salvo en uno, que es la conveniencia o no de que los sindicatos puedan aportar a las campañas de los partidos políticos. Y hubo un gesto, la verdad, muy interesante de ver, porque el peronismo quería que los sindicatos aportaran, mientras que el oficialismo decía que no. A la hora de la votación se puso a la hora de votar el dictamen del peronismo, pero no alcanzó los votos que necesitaba, 37 votos necesitaba, no los alcanzó. Entonces, para que continuara la sesión y no quedara trunco el proyecto de ley, lo que hizo Pichetto, en un gesto interesante, importante, es, señor presidente, dijo, yo y nuestro bloque vamos a votar por el proyecto de la minoría, es decir, por el criterio de Cambiemos, con tal de que haya media sanción. Con lo cual, ahí vimos un trabajo mancomunado de oficialistas y del peronismo en pos de una ley que realmente es importante y que es necesario que avance cuanto antes en la Cámara de Diputados, porque, bueno, se viene la elección, se viene la campaña electoral, la idea es aplicar las regulaciones en esta campaña. Laurita, te pregunto enseguida lo que pasa en diputados, lo que pasó con el kirchnerismo, donde creo que Fuentes dio quórum, pero después se retiró, el senador kirchnerista por Neuquén. Señor Fraquelli, acá en diputados, ¿qué pasa? Digo, ¿tenés alguna data de lo que son las consecuencias o el clima que hay después de los anuncios en materia económica del gobierno? A ver, lo más directo con el Congreso Nacional tiene que ver con el párrafo del documento del Gobierno Nacional y los anuncios del propio ministro Duhovne, que tiene que ver con buscar alternativas para aquellos que han tomado créditos, los famosos créditos UVA. ¿Por qué? Porque sobre ese tema la oposición ya viene trabajando, ya hay acuerdo entre todos los sectores de la oposición en una de las comisiones. Hay diferentes proyectos y que tienen que ser discutidos por lo menos en 3 comisiones. En una de ellas, la Comisión de Vivienda, la comisión que preside Felipe Solá, ya sacó dictamen y se lo envió a la Comisión de Finanzas, la comisión de Eduardo Amadeo. Ahora, la oposición en conjunto ya tiene una propuesta sobre este tema y
amenazó al oficialismo con llevar este tema al recinto en una sesión especial para la próxima semana. En los anuncios del gobierno lo que genera, por lo menos las primeras reacciones, te digo, de la jornada de ayer, y veremos qué es lo que ocurre a partir del lunes, pero las primeras reacciones es, bueno, empecemos por lo menos a leer lo que dice el proyecto de la oposición, veamos si avanza o no en la comisión de Eduardo Amadeo, porque lo primero que dijo Amadeo fue este proyecto nosotros no lo vamos a tratar. Así que me parece que la primera consecuencia directa tiene que ver con los créditos UBA. Estamos enseguida con los invitados, pero antes, Laura Serra, usted que conoce en detalle diputados. Ahí Elisa Carrió había dicho que ella no quería en su momento la participación de capital privado en las campañas. Después esa posición se fue morigerando. Pero, ¿te parece que diputados viene con clima de acuerdo, como en el Senado, o va a ser más peleada la cosa? Bueno, lo que dice Carrió al respecto es que ella no está de acuerdo. No está de acuerdo con el financiamiento privado de las campañas, pero en aras de sacar la ley, porque tiene otros artículos muy importantes la ley, por ejemplo, el fortalecimiento de los controles a los partidos políticos por parte de la justicia electoral, la bancarización de los aportes para que dejen de ser anónimos, bueno, una serie de puntos muy importantes que van a la transparencia del régimen. Carrió dice, yo estoy de acuerdo con todo lo demás, salvo con esto, por tal razón, lo más probable es que su bloque o no esté a la hora de votar o se abstenga. Pero difícilmente vaya a entorpecer la media sanción. Yo creo que la presión que va a ejercer el Senado con esta mayoría tan importante va a ser clave para la reacción de diputados. Tienen que actuar rápido. Y por el vínculo que tiene Pichetto con Argentina Federal y con el Frente Renovador, me parece que también implicaría alguna posibilidad de acuerdo con Cambiemos, excepción hecha de la coalición cívica, ¿no? Yo creo que, conociendo un poco a los actores, el peronismo va a sentarse a debatir esta cuestión, pero a cambio, pediría algunos temas para su propia cosecha también. Me refiero al proyecto UBA que recién señalaba el compañero Fraquelli. Lo dice Laura Serra, nunca nada es gratis en la vida. Nunca nada es gratis, así en la política menos. Ya estamos con los invitados, pausa, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, venimos en 10 segundos. Bueno, lo dicho, estamos con nuestros primeros invitados, estamos con Hugo Yasky, diputado del Frente para la Victoria, estamos con el señor Juan Manuel Hus, también hombre del mismo espacio, porque básicamente lo que necesitamos, lo que vamos a pretender de ustedes, son repercusiones de lo que pasó con los anuncios ayer del gobierno en materia de congelamiento de precios y demás. Hugo Yasky, ¿escuchó las medidas? ¿Qué le parece? ¿Qué tiene para decir? ¿Alguna a favor? ¿Le parecen que tienen gusto a poco? ¿Cómo las vio? No, primero creo que llegan tarde. Creo que más o menos como los bomberos en Notre Dame. Ya está incendiado en términos sociales un país al que lo dejaron caer, lo empujaron, y creo que ahora están tratando de tomar una serie de medidas frente a la debacle electoral que el oficialismo empezó a sufrir en las elecciones provinciales, y todo demostraría que es el inicio de un camino en pendiente que va a ser cada vez más pronunciado. Entonces aparecen medidas que son como querer sacar a un barco de un naufragio con un pocillito de café tirando agua por la cubierta. Bueno, me parece entre que el pocillito y Notre Dame está un poco complicado para empezar, pero bueno. Sí. Lamentablemente uno quisiera poder decir realmente el tema de la carne va a resolver, el tema de los precios, cuidado, pero todos sabemos, acá hubo remarcación de precios antes del anuncio. Claro. Laurita. Juan Manuel, preguntarte, porque ustedes hace unos días atrás protagonizaron una movida importante en la Cámara de Diputados, reunieron quórum para tratar, entre otros temas, la cuestión del congelamiento tarifario y otros temas sociales, ¿no?, que tienen que ver con el impacto de la crisis en el bolsillo de la gente. ¿Tienen intención de reeditar esa jugada, de volver al recinto a pelear por algún tema en particular que tenga que ver con los coletazos de la crisis? Bueno, nosotros creo que la demostración de hace una semana fue primero una unidad que ha habido en un sector mayoritario de
la oposición debido a la necesidad que tenemos de que el Congreso de la Nación está literalmente bloqueado y no nos están dejando participación en las comisiones. Hay temas muy importantes que son acuciantes, clara demostración de que estas medidas de contenido electoralista, pero demuestran y reconocen la necesidad que hay en la gran mayoría del pueblo argentino, no la podemos debatir a donde tenemos que debatirlo, a los cuales nosotros nos pagan un sueldo, tenemos que ejercer una representación del pueblo y nosotros nos vemos imposibilitados. Recién escuchaba en el bloque anterior el tema de los créditos UBA. Sí. Digamos, es una problemática, UBA, UBI, Procrear Joven, etcétera, tiene que ver con una realidad. Ahora, nosotros estos proyectos los venimos trabajando hace por lo menos un año. Ante la necesidad de la primera corrida bancaria ya se generaban los descalces de los créditos. Hace un año que le venimos diciendo al diputado Amadeo que convoque a la comisión y que haga el uso juego de la democracia. Si nosotros tenemos la mayoría, como se comprobó el día de la sesión, buscar esos artilugios de cerrar las comisiones para no llegar a un 2/3, que es imposible en materia de estrategia política. La verdad que el Congreso mira con la nuca lo que le está pasando a la calle y comparto totalmente lo que dice Hugo. Llegan tarde estas medidas de congelamiento. Segundo, que nos genera una grave preocupación, porque está bien anunciado por el presidente, es hasta las elecciones. Claro. Posteriormente, después de las elecciones, ¿qué va a haber? Un reacomodamiento de tarifas que va a venir con retroactivo a la medida que toman. Ya lo hemos vivido. Parecería como que es una olla a presión y que va a durar esa presión durante 6 meses. El tema es, en ese tiempo, en esos 6 meses, ¿podrá haber algún acuerdo parlamentario entre oficialismo y oposición o es imposible en el marco de una campaña electoral? No, los márgenes de acuerdo parlamentario existen siempre y cuando sean medidas que tiendan a resolver la cuestión de fondo de la Argentina. Nosotros, la verdad, sinceramente, no nos vamos a prestar, por lo menos creo que hablamos el nombre del Frente de la Victoria y de muchos sectores, a dar vallaspirina para solucionar un cáncer que se ha generado en la República Argentina. Y no nos olvidemos que es el mismo presidente que decía que la inflación era lo más fácil para resolver. Eso sí. Y perdóname, y además que son, porque esta gente suele hablar del populismo. Sí. Este es más que populismo, esta es una medida absolutamente irresponsable. El endeudamiento de sectores que después no van a poder hacer. Claro, la posibilidad que tienen los jubilados de endeudarse, pero a tasa del 40%. La gente de la UH, ¿después qué va a pasar? Sí, claro. O sea, ese es un problema del próximo gobierno. Sí. Aún si el próximo gobierno fuera de Mauricio Macri, ¿qué piensa hacer con esa bomba de tiempo a la que le encendió la mecha? Bueno, hay 2 representantes del Frente para la Victoria, a los 2 los puedo definir como kirchneristas o cristinistas, ¿no? Por eso decidimos convocarlos en dupla y convoco tanto a Fraquelli como a Laurita para un tema muy interesante que es el siguiente, que no es la primera vez que lo veo planteado, pero ayer leí un trabajo muy interesante de 2 politólogos, uno es Pablo Tousón y otro es Martín Rodríguez, gente joven, que hablan de la grieta. Y los 2 dicen lo mismo, cosa que ya señalan otros, ¿no? El gobierno, que está rodeado por problemas económicos, problemas sociales y demás, lo único que señala cuando hay debate es: esto está mal, pero cuidado que si nosotros perdemos vuelve Cristina. Y con eso les alcanza para funcionar, ¿no? Dicen, Cristina tiene tanta imagen negativa como Macri, así que habrá que ver lo que pasa en segunda vuelta, apostamos a que pueda ganarle Macri a Cristina, es el discurso. Y estos 2 politólogos plantean en la grieta algo que quiero discutir con ustedes o hablar con ustedes. Ellos dicen, si Cristina no es candidata, se termina Cambiemos, porque ¿contra quién confronta? Hoy el único discurso es: nosotros somos malos, pero Cristina es peor. Digo, esa posibilidad, ¿es una posibilidad que ustedes alguna vez han debatido, Hugo? ¿Pregunto o no? ¿O es imposible eso? Yo creo que Cambiemos tiene un grave problema y es que no ha sabido gobernar el país. Empieza a crujir. Lo que va a pasar en Córdoba o está pasando en Córdoba con los radicales, las apariciones cada vez más distantes y marcando más diferencia con respecto a Macri de María Eugenia Vidal, hablan claramente de que más allá de lo que haga o deje de hacer Cristina, Cambiemos tiene un problema irresoluble. No supo gobernar el país, no supo construir un proyecto que le dé sustentabilidad a su propia propuesta de gobierno. Pero ¿y la única tabla de salvación no es Cristina candidata? Yo creo que eso era hace 4 meses. Creo la pregunta es si esa es una postal del pasado. La verdad, si ese fuese el problema de Cambiemos,
diríamos que el país estaría un poco mejor de lo que está. Yo creo que el Me problema, parece el problema es tiene la otro tabla. problema. Ellos dicen, tenemos un montón de problemas, pero menos mal que Cristina es candidata, dicen No, ellos. la pregunta de A cajón ver. es si hay alguna posibilidad de que Cristina no sea Eso. candidata. No, a ver, A ver, no, a les ver, tiro, no, les digo, tiro la sí, pelota. no, a ver. Agarren. No, yo creo que, primero que la definición de que Cristina se va a hacer candidato o no, lo va a tomar Cristina. Me parece Sí. que todavía los Claro. tiempos electorales dan los márgenes como para que esa decisión esté todavía temprano para poder hacerlo. Me parece que los problemas de los argentinos son otros, que si Cristina no es o no es candidata. Eso podría ser el problema de la política de un sector. Ahora, creer, con, no sé, Focus Group, algún Sí. gurú ecuatoriano que no le ha ido muy bien tampoco en Sí. su propio país, creer que los argentinos están preocupados por quién va a ser candidato o no y no resolver los problemas Sí. de la Argentina, me parece que es una falta totalmente de creatividad y que a la hora de gobernar un país como el argentino, uno tiene que tenerlo como dirigente político. O uno brega, obviamente, para que Cristina, pues estamos convencidos de que es la persona más en la crisis que se está generando en la República Argentina, que tiene la capacidad para poder conducirlo. Ahora, nosotros siempre lo hemos dicho desde el kirchnerismo, como algunos nos quieren Sí. encasillar. Yo vengo del Partido Justicialista, me identifico con las políticas del kirchnerismo. Nosotros hablamos de un proyecto político. Creo que eso es lo que tiene que hacer la oposición. Plantear medidas para poder superar y no tanto estar atados a los apellidos. Pregunte, a ver. No, un dato que se dio el pasado fin de semana. Juan Manuel es de la provincia de Entre Ríos y lo ha vivido. Las elecciones PASO en la provincia de Entre Ríos marcaron que Cambiemos, con su candidato, sacó el 32-33% de los votos. Digo, es un número importante ante toda esta situación económica que se está planteando. No, por supuesto, hay un núcleo duro, pero a ver, nosotros tenemos que plantear de lo siguiente: la provincia de Entre Ríos es una provincia que tiene su economía totalmente primarizada. Sí. Es decir, muchas medidas que se tomaron del gobierno de Mauricio Macri en el principio, fundamentalmente la eliminación de retenciones, etcétera, etcétera, repercutió en grandes sectores de la sociedad entrerriana, a favor, digamos, de una concentración de tierra. Uno de los análisis que puede haber, reconocemos el 33% de la Alianza Cambiemos. También una unidad del arco opositor sacó el 58, casi 59%, lo cual es la elección histórica más grande de la vuelta a la democracia. No, y una cuestión que yo creo que, digo, opinión personal está, la verdad que suponer que Cristina no va a ser candidato es rarísimo, ¿no? Uno habla con consultores, con varios y te dicen, a ver, digo, mide más del 40%, el que le sigue está muy lejos, ¿cómo va a declinar esa posibilidad? Cuando hay otro consultor de Sinopsis, creo que es Lucas Romero, que dice, hasta hay que barajar la posibilidad. ¿Y qué pasa si pierde? Pero si pierde se queda con un arco opositor que a lo mejor es consolidado, más importante que este, digo. Yo no sé si está la posibilidad de que ella imagine no ser candidata. Preguntaba el tema de, digo, porque me parece que es cierta esa opción que dan estos dos politólogos. Para el gobierno sería un enorme problema que Cristina no sea candidata. Es un problema más, me parece, en términos electorales, ¿no? Sí, yo creo que, te vuelvo a repetir, Sí. creo que con un país que tiene una inflación Sí. casi del 55%, con una inflación en este mes que desde el año 1991 la Argentina no tenía. Ahora, Hugo, una pregunta, porque recién lo hablábamos acá. Digo, la cuestión es la siguiente, si a Cristina le toca ganar, que es una posibilidad muy concreta hoy, Sí. digo, lo que viene en materia económica es complicadísimo, ¿no? No va a haber claro. mucha demanda y expectativa en la sociedad, Pero- que habrá que ver cómo se puede No, cumplir. pero imagínate si a Macri le toca Claro, ganar. sí, Es sí. peor. No, bueno, acá, Peor todavía. acá le preguntamos a Agustín Si a Rossi que Macri- quiere... si a claro. Macri- Y sí, Por un milagro claro. de la historia Sí. sería le tocara ganar. Sí. Pero imagínate lo que es este país, porque dejó, Sí. ahí sí que va a recibir la pesada herencia Que la propia, de sí mismo. claro. Claro. En un país Sí. que va a estar, digamos, ¿cómo te podría decir? No. Muy caliente. No, claro. Va a venir muy caliente y muy dolido. Sí, totalmente. Si Macri asumiera el próximo gobierno con esta Para realidad cualquiera. que dejo, y la Sí. verdad, me parece que no tiene mucho destino. ¿Cómo viene el paro para la Epa. semana que viene? ¿Cómo viene la mano? Va a ser un paro muy fuerte, Ujú. con el aporte de todos los gremios del país, porque aunque haya un núcleo duro de dirigentes que parece que fueran dirigentes de una central, no sé, de un país nórdico, Ajá. por la paz. Bueno, tienen La- origen nórdico, ¿no? Claro, y la Sí. actitud budista, ¿no? Sí. De contemplación permanente. Pero aparte de eso, va a ser un paro muy fuerte porque las regionales de la CGT están adhiriendo todas,
prácticamente, y eso por abajo significa el aporte de los gremios, que en muchos casos representan los propios que en la cúpula dicen no vamos a parar. Así que va a ser muy fuerte, por supuesto, los grandes gremios, camioneros, ESMATA, Sí. todos los gremios del transporte aéreo, gremios industriales, los docentes, bancarios. Eso va a ser un conglomerado 30 de abril es que esto. va a marcar una gran adhesión a un paro que creo que va a ser histórico, porque vamos a terminar con esa historia de que la CGT tiene dueños o que hay un par de llaves que abren y cierran la caja del paro. Creo que se termina. Pregunte, Y a ver, también lo que Franchelli. se le va a decir no a cualquier intento de reforma laboral por parte del gobierno, aunque sea los primeros proyectos que están transitando el Senado que tienen que ver con el blanqueo, Hugo. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que no podemos discutir una reforma laboral en una realidad como esta, que es un gobierno prácticamente en una pendiente inclinada a 5 meses de iniciarse, o menos, a 2 meses de iniciarse un proceso electoral. Yo creo que no corresponde de ninguna manera aceptar ninguna imposición. El gobierno, si quiere discutir temas que atañen a los trabajadores, tiene que generar el consenso necesario con las centrales sindicales. Si no, no hay ninguna discusión posible. Y si no, imaginémoslo al revés. Sí. ¿Se animaría el gobierno a discutir alguna ley que modificara condiciones de la relación con los grupos empresarios sin discutirlo previamente con los empresarios en plena campaña electoral? No lo haría ni loco. Bueno, nosotros no lo podemos aceptar. Jus, una pregunta, porque usted es entrerriano, paranaense, hincha de Patronato, aclaraba, que salvaron muy del bien. descenso, así que bueno. Pero Jus, un tema, la verdad que usted hacía referencia al arco de unidad que se logró en Entre Ríos, que fue importantísimo, digo, porque ahí participaba, si no me equivoco, alguien más cercano al kirchnerismo como Solanas, Urribarri, el gobernador Bordet, supongo que algo de lo que era el bustismo, todos. Y hoy dijo algo Bordet, dice, mi candidato es Labaña, pero si el consenso indica que la conducción es Cristina, será Cristina, dijo Bordet. Digo, ¿cómo se logró eso? Porque hace rato que venían desunidos en Entre Ríos. ¿Qué pasó que armaron esta posibilidad de unidad ahora? Primero, una decisión política teniendo en cuenta que las diferencias que nosotros podemos llegar a tener, este frente fueron de 11 partidos políticos y diferentes... 11 partidos políticos y diferentes grupos o espacios políticos. Se priorizó lo que creo que la gente le reclama a la oposición. Es un modelo que en la provincia de Entre Ríos no es de ajuste, no es de achicamiento del Estado, como sí lo es a nivel nacional, y con el grave peligro que eso acarreaba que se instalara en la provincia. Se pudieron dejar también, creo que la construcción política, el único límite que tiene son los egos personales. Se pudieron dejar de lado esos egos personales, se confluyó en una propuesta que abarcó a estos 11 partidos políticos, diferentes grupos, que confluimos en una propuesta electoral que, vuelvo a decir, lo demostró en la provincia de Entre Ríos, como lo hizo en San Juan, una potencia electoral y una propuesta que representó casi el 60% de los entrerrianos. Así que un desafío, pero creo que es lo que nos reclaman. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Laurita, ¿alguna más? No, ¿hasta qué punto es plausible, no? Poder reunir en un mismo frente a Sergio Massa, Y ahí dijo Juan Bordet que era Manuel más Urtubey, difícil. Dijo. claro, ¿no? digamos que... A nivel nacional es más difícil, Es ¿no? muy complicado a nivel nacional, ¿o no lo ves tan complicado? Yo creo que si nosotros ponemos el interés del conjunto del pueblo por sobre los intereses individuales, esto se resuelve muy fácil y la fórmula de la Coca-Cola la definió Perón. El que gana conduce, el que pierda acompaña. Cuando tenemos un programa, 10, 20 puntos de unidad nacional, por así decirlo, de unidad de la oposición, esto se resolvería fácil. Hugo, usted fue docente y dirigente docente. Sí. A mí me llamó un poco la atención el acuerdo en la provincia. ¿A usted le llamó la atención? No. Creo que esta vez María Eugenia Vidal, la gobernadora, hizo lo que tendría que haber hecho hace 2 años. Buscar el consenso, escuchar. Creo que a ella le vendieron los asesores estos de imágenes, los que piensan que profundizando la grieta van a llegar a alguna parte. Yo creo que se van a enterrar cada vez más profundizando la grieta. Van a acabar tan hondo que no van a salir. Y creo que ella actuó con otro sentido común. Buscó escuchar a los docentes, escuchar a la comunidad educativa. Había tenido mucho desgaste la gobernadora a raíz de este conflicto.
ese permanente hostigamiento a los docentes, y creo que lo que hizo fue saludable, fue un buen acuerdo. Le reconoció a los docentes los días de huelga, Sí. no tomar represalias. Cláusula gatillo. Cláusula gatillo y lo que habían perdido el año pasado. Y se cerró en un solo acto Sí. lo que fue 2 escenarios de conflicto. Ojalá se hubiese hecho antes. Yasky, muchas gracias. Gracias. Juan Jus, muchísimas gracias. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Seguimos en un ratito con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. Ya venimos. Bueno, estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, estamos con Fernando Fraquelli, estamos con Laura Serra, invitado el diputado Miguel Base, hombre del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Diputado, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bien. Diputado, primera pregunta, a partir de los anuncios que se conocieron en el mediodía del miércoles en torno a lo que va a ser congelamiento de precios y demás, el radicalismo estaba como muy demandante, básicamente, Jesús Rodríguez de manera más inorgánica, porque no es autoridad, pero estaban pidiendo algún tipo de medida Gerardo Morales, Alfredo Cornejo. ¿Conforman, alcanzan? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a ver, es un avance importante. Es cierto, el radicalismo estaba planteando esto porque advertimos, como yo creo que lo advierte todo Cambiemos, creo que también lo advierte el Poder Ejecutivo y el propio Presidente de la República, cuál es la situación que se vive, que existe un tema complejo con la inflación, que hay sectores de la sociedad que están haciendo importantes esfuerzos y que hay que tratar de resolver esta coyuntura. Por eso es que a mí me parece que es un avance importante, sobre todo en el tema de tarifas, el tema de servicios, estas cuestiones, creo que es un avance, es lo que venía demandando el partido, pero... Y bueno, y coincido con lo que se acaba de expresar desde el gobierno, digamos, estas son medidas que tienden a, de alguna manera, aliviar esta situación coyuntural tan difícil hasta que empiecen a dar resultado cuestiones más profundas que se están intentando resolver en la economía, como el tema del déficit fiscal, estos temas que tienen que ver con la cuestión estructural de la economía argentina. Pero es cierto que mientras uno está tratando de resolver lo estructural, en lo que se está trabajando y bien, porque la verdad que yo creo que se está trabajando bien en el tema del déficit fiscal, creo que se está trabajando bien en el tema del desarrollo de infraestructura, que me parece fundamental también para tener un crecimiento sostenido de la economía. Más allá de eso, mientras tanto se generan situaciones complejas como las que estamos atravesando en este momento. Necesariamente el gobierno tiene que reaccionar frente a estas situaciones para tratar de aliviar lo diario o lo mensual de un importante sector de la población. A ver, pregúntelo. Importante entender que ustedes se sientan satisfechos ante estos anuncios de medidas, porque bueno, el partido viene en un estado deliberativo hace un tiempo, tiene que reunirse en una convención nacional para definir la estrategia a seguir con vistas a las elecciones, es decir, si van a seguir o no van a seguir en Cambiemos. Hay algunas voces que dicen hay que irse de Cambiemos y miran con algunos ojitos bonitos a Roberto Labaña, otros dicen no, hay que seguir con Mauricio Macri y Elisa Carrió. Usted, ¿para dónde está viendo que va a enfilar el radicalismo? No, yo creo que hay que seguir en Cambiemos. Yo creo que de ninguna manera nosotros podemos mirar otra alternativa, que sería muy poco serio de parte del radicalismo hacer eso, porque la verdad es que nosotros somos parte de una construcción política, Cambiemos, con el PRO y con la coalición cívica, que se generó a partir de la necesidad de cambiar algunas cosas en el rumbo, cosas importantes en el rumbo que tenía la Argentina. Y en esto se está trabajando y se está trabajando bien, más allá, repito, de la cuestión circunstancial o de la cuestión coyuntural difícil que estamos atravesando como producto de la inflación. Pero más allá también de lo que pasa con la sociedad, porque la verdad que está pagando el gobierno un costo altísimo en materia de imagen. Sí. Es altísimo. Pero nosotros somos conscientes de esa situación, todo el gobierno es consciente de esa situación. Ahora,
no se resuelven las cosas yéndose. Las cosas se resuelven debatiendo, proponiendo, discutiendo lo que haya que discutir, y nosotros tenemos una responsabilidad, no con Cambiemos o con el PRO, nuestra responsabilidad es con la sociedad. Claro. El radicalismo convocó a apoyar esta construcción que es Cambiemos, y hoy tenemos la responsabilidad de tratar de hacer todo lo necesario para que desde el gobierno se hagan bien las cosas para resolver las cuestiones de la gente. Ahora, más allá de lo que son las medidas económicas anunciadas ayer, ¿el radicalismo a usted le parece que tendría que estar incorporado de otra manera a esta coalición de gobierno? Digo, ocupar algún espacio como se ha planteado hace algunas semanas, que era la posibilidad de llevar su candidato a vicepresidente. Bueno, ojalá. Cuanto más espacio ocupe el radicalismo en el gobierno, nosotros vamos a estar más conformes, pero ese no puede ser el eje. El eje tiene que ser, digamos, que el gobierno tenga éxito y que realmente logremos empezar a hacer las cosas que definitivamente hay que hacer en la Argentina. Nosotros estamos, como todos sabemos, viviendo una situación económica muy dura, muy difícil, como consecuencia de un montón de décadas de desaciertos y de errores en la economía argentina, de distintos partidos políticos. Incluso algunos errores que hemos cometido nosotros ahora en este gobierno, digamos. Al principio del gobierno imaginábamos que iba a venir una corriente de inversiones importantísima que no tuvimos, y eso obviamente hizo que tuviéramos que actuar sobre un escenario distinto al que imaginábamos. A eso se le sumó el tema del año pasado, el tema de las tasas internacionales, que hicieron que los países emergentes tuvieran una situación más complicada, el tema de la pérdida de 10.000 millones de dólares por la cosecha, que no nos fue bien. Bueno, estas cuestiones generaron una situación muy difícil de la economía actual. Ahora, pero eso es la coyuntura. Sí. Perdón un segundito, pero esta es la coyuntura. La verdad es que nosotros tenemos una estructura en la Argentina económica que nos hace muy vulnerables. Por eso pasa lo que pasa siempre. Cualquier problemita en el mundo se reproduce con una potencia fenomenal en la Argentina. Está, pero digo, Miguel, hay un tema ahí, y enseguida voy con Laurita. Sí. ¿Sabe cuál es el tema que veo yo? Digo, y se lo pregunto a usted, que usted es un hombre del palo político. Acá en la Argentina tuvimos ministros de Economía que eran de origen político, digo, me acuerdo de Greenspan, me acuerdo de Pugliese, de Herman González, de Kicillof. Entonces vos decías, bueno, tienen una mirada, eran entendidos, ninguno era alguien que desconocía el tema, pero no venían con un perfil técnico que parecía como impoluto. Lo que yo creo, y a usted le pregunto, digo, cuando vos te decían, no, Sturzenegger hace 5 años que se prepara para ir al Banco Central, te decían que Caputo era el Messi de las finanzas, digo, y uno decía, bueno, viene Pratgay, digo, ¿no había cierta expectativa mayor que con los presuntamente políticos? Y terminan con errores muy gruesos. Digo, hoy miraba, Sturzenegger decía que la inflación de este año iba a ser del 5% y que el año pasado iba a ser del 10%. Uno, por el backup que tenían técnico, imaginaba otra cosa, me parece. Sí. Sí. Claro. Lo que ocurre justamente es que a lo mejor lo que hay que tener en consideración siempre es la experiencia política que tenemos estamos todos ya. Totalmente de acuerdo. Claro, y a lo mejor de acuerdo, en ese sentido se cometió un error. Ahí voy con la pregunta, Miguel. A ver. ¿Por Sí. qué? Porque vos decías, bueno, muy bien, estaría bueno que nos consideren o considera el partido como integrante ya activo en la toma de decisiones por parte del gobierno. Ahora, justamente el éxito del gobierno no dependería de la política y justamente de la integración más activa de los socios de la coalición Cambiemos en la toma de decisiones. Sí, yo creo que, a ver, sobre todo en una situación en la que estamos, cuanto más diálogo tengamos y más oportunidad de tener aportes constructivos existan, es mejor. Pero me parece que el gobierno ha tomado en consideración esta situación. El tema, A mira, mí me no, cuesta decir a el ver. gobierno porque yo creo que nosotros somos parte del gobierno. Más claro, pues somos parte del gobierno porque, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, Sí. obviamente somos una parte importantísima. pero de son una alianza Cambiemos. parlamentaria. Digo, porque uno empieza a hacer memoria, y yo recuerdo el año pasado
no sé si vos te acordás, con la primera corrida bancaria en abril se anunció con bombos y platillos la integración de una mesa política que iba a volver Sanz nuevamente a la mesa chica Sí, de la me toma de acuerdo. decisiones. Después, en agosto, nueva corrida bancaria, el dólar rosa a los 40, gabinete nuevo, que iba a entrar Sanz, Lustó, Prat, quedaron en la nada. Digo, da la impresión de que ustedes son convidados de piedra y que lo llaman cuando el incendio está encendido, está en llamas. No, Digo, pero, esa es la impresión que uno a ver, da. la verdad es que tenemos, yo debo decir que yo creo que tenemos más participación de lo que parece. Ah. Yo creo que tenemos más participación de lo que parece. Porque en realidad, a ver, no hay grandes temas que se resuelvan desde el gobierno que no pasen por el Congreso. La mayoría de los grandes temas tienen que pasar por el Congreso y nosotros en el Congreso tenemos nada menos que el presidente del interbloque de diputados y el del Senado. Digamos, nadie puede negar. Todos los temas que pasan por acá se discuten en profundidad. Y muchos temas que no pasan por acá también se conversan con el radicalismo. Por eso yo no creo que la solución, o no creo que el planteo correcto nuestro Sí. puede hacer que no nos escuchan. Lo que sí digo es que tenemos que trabajar permanentemente para aportar cada vez más elementos y presionar cuando no nos escuchen para que desde el gobierno se hagan bien las cosas. Pero el tema central hoy de la política argentina es la inflación. Sí. Y yo creo que ese tema le preocupa al presidente de la República, le preocupa al ministro de Economía. No creo que este sea un gobierno desde ese punto de vista insensible. Yo creo que el gobierno comprende la realidad y comprende el problema. Lo que pasa que, bueno, no puede resolverlo. Y desde ese Pregunte, punto Franchelli, de a vista ver. creo que está dispuesto a escuchar cualquier aporte que le permita superar esta difícil situación. A ver, hablando de decisiones o definiciones políticas, el acuerdo de María Eugenia Vidal con los docentes en la provincia de Buenos Aires, aprovechando que usted de la provincia de Buenos Aires, ¿tuvo un fuerte condimento político? Sí. Tomar la decisión, ¿no? Sí, de acordar. pero a ver, dos cosas. Primero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires permanentemente buscó acercar posiciones con los docentes. Por suerte, y siempre hizo esfuerzos importantes. Ahora, en ese sentido, yo creo que el gobierno de María Eugenia Vidal ha trabajado muy bien y en este acuerdo ha hecho un esfuerzo más que importante y ha resuelto bien la situación, Creo que hubo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista económico y una comprensión política pero ¿qué es una comprensión política? Que también está vinculada a la cuestión, está vinculada sin duda a la cuestión electoral, pero fundamentalmente está vinculada también a la necesidad de revertir la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros necesitamos mejorar la calidad educativa. El gobierno está trabajando para eso, pero necesita contar con los docentes, porque es imposible si no resolverlo. Diputado, usted es un hombre sincero. Le pregunto, es un hombre de la provincia de Buenos Aires. Siempre históricamente midió muy bien María Eugenia Vidal, estuvo ayudándolo en campaña a Benedetti en Entre Ríos, pero ahora todo indica que esa caída del gobierno en general también la está golpeando. Pregunta, ¿usted tiene ese registro? Digo, y la otra pregunta es la caída de la imagen del presidente en la provincia, en el conurbano. ¿Es un tema que ustedes lo están registrando, lo tienen como información, o es un signo de demasiado optimismo por parte del kirchnerismo? No, a ver, yo creo que existe naturalmente el tema de la inflación, golpea en la imagen del presidente y del gobierno en general, sobre todo el gobierno nacional. Sí. Obviamente es una situación de la que nosotros tomamos registro. Y que a Vidal la golpea también. Y sí, la golpea a Vidal naturalmente, porque nos golpea a todo Cambiemos. Pero dos cosas. La primera es, nosotros tenemos que trabajar muy seriamente para transmitir a la sociedad, primero, que somos conscientes de la difícil situación por la que se está atravesando en este momento, porque sería muy grave que la sociedad pensara, como algunos de la oposición quieren instalar, que el gobierno es insensible frente a esta situación. No es así. El gobierno conoce esta situación, está tratando de reaccionar frente a este estado de cosas y está tratando de resolver, aunque sea la cuestión coyuntural, rápidamente. Porque, como digo, sabemos que lo otro lleva más tiempo, la cuestión estructural. Pero la segunda cuestión
es que nosotros tenemos que saber transmitirle a la sociedad que en definitiva este esfuerzo es un esfuerzo de este tiempo para lograr un crecimiento sostenido de la economía. Porque lo que no nos puede pasar a los argentinos de ninguna manera es que insistamos en este derrotero que tenemos, en este proceso permanente, histórico que tenemos en la Argentina, que cada vez estamos peor desde el punto de vista. Pero Miguel, acá hay de la un problema, economía, digo, ¿no? usted hacía referencia a que de pronto hubo demasiado optimismo con el tema de lluvia de inversiones. Y el otro tema es que el gobierno hasta hace poco decía la inflación empieza a bajar, o lo peor había pasado. Sí. Y esto hace mucho menos, Sí. no es en diciembre del 2015. Era hace poco que se dijo Sí. lo peor había pasado, ¿no? Sí, sí. Y no había pasado lo peor. No, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, justamente ahí yo creo que hubo un error de cálculo, un error en el diagnóstico, y me parece que fue agravado por situaciones que no tenían que ver solamente con las decisiones que se tomaban desde el Ministerio de Economía. Pero nosotros tenemos que aceptar que estamos viendo una situación difícil, pero tenemos que saber transmitirle a la gente que, en definitiva, este no es el fin del mundo. Yo creo realmente que el año que viene, por ejemplo, es más, yo creo que en el segundo semestre, no quiero hablar mucho de semestre porque no es lo mejor. Claro, Y de no los es lo brotes mejor. verdes Sí. tampoco. No, pero yo creo que vamos a ir mejorando. La verdad es que creo que vamos a ir mejorando. Este mes tuvimos una inflación altísima, pero me parece que vamos a ir resolviendo esta situación. Las medidas que se tomaron sirven para bajar la inflación. Me parece que después de las paritarias va a haber una recuperación Sí, del salario. salario, Claro. y entonces esto va a generar un mayor movimiento del mercado interno. Pero bueno, volviendo a lo electoral, lo importante es que nosotros seamos capaces de cambiemos, de trabajar todos juntos. Por eso digo que sería un error que el radicalismo salga a buscar otras alternativas. Me parece que no es propio de un partido centenario como el radicalismo, y que seamos capaces de transmitirle a la sociedad que existen posibilidades de estar mucho mejor, ¿no? Señor Fraquelli, señora Laura Serra, ¿alguna consulta más o estamos? No. Si queda algo... Si podemos una muy Dale, una, cortita, por eso, pregunte. En lo electoral, ¿enfrente a Cristina Kirchner o a Roberto Labaña? ¿O les da lo mismo? No, a ver, Pregunta sencillita. No son cosas que nosotros, Cortito. la verdad es que no son cosas que nosotros podamos resolver. Entonces tampoco queremos perder demasiado tiempo haciendo ese tipo de análisis. Nosotros tenemos que volcar toda nuestra energía, desde el gobierno a resolver la situación de la inflación, y desde lo político, desde Cambiemos, a transmitirle a la sociedad esto de que, bueno, este esfuerzo vale la pena para tener una Argentina mejor en los próximos años. Ahí estamos. Miguel Base, diputado, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros no nos vamos, cerramos en un ratito con Fernando Fraquelli y con Laura Serra. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, ya venimos. Tramo final de Hay Quórum, Ideas en Debate. Al comienzo, Laura Serra hablaba de la importancia de la sanción del financiamiento de partidos políticos porque se logró consenso, más allá de algunas diferencias en torno a si aportaban o no los sindicatos. Y después se hablaba, incluso lo señalaba Fernando Fraquelli, de lo que viene en materia de diputados, donde Fernando hablaba de la alternativa de encontrar algún camino para los créditos UVA. Bueno, el 30 de abril hay paro, viene el 1 de mayo, va a haber todavía mayor clima de campaña política. En esta semana, ¿podría haber diputados, sesión y qué se podría debatir? Bueno, Serra, todos ponemos potencial, Potencial, todos dale. sabes cómo es la cuestión. Sí. Se está convocando una sesión la semana que viene, efectivamente el día miércoles, con temas consensuados, temas que no sean conflictivos, pero vos sabés bien que cuando Sí. se arma el escenario parlamentario, cualquier cosa puede suceder, seguramente la oposición va a hacer algún tipo de pedido Que habrá que ver o si de el reclamo. oficialismo puede responder. Exactamente, el tema del acuerdo de precios, su efecto, va a estar presente Claro. en la discusión sin duda alguna. Lo que sí vamos a ver es un apresuramiento por parte del oficialismo para discutir esta media sanción del Senado, la ley de financiamiento de los partidos políticos. La idea es tratar de sacarlo antes de fines de mayo, por lo menos convertirlo en ley para ser aplicado en las próximas elecciones. Para que tengan un respaldo los que buscan fondos, tanto del oficialismo como de la oposición, porque con la causa Cuadernos y sin respaldo legal, ¿qué te dice el empresario? Ni Nadie, loco, claro. te dice el empresario, básicamente. Así que bueno, la idea es que tal vez haya reunión de comisión
misma semana que viene para apurar los tiempos. Es un tema complejo, se necesitan mayorías especiales, por lo tanto, bueno, Sí. hay que trabajarlo. Señor Fraquelli, dígame, el radicalismo tiene convención, no se sabe si va a ser en abril, ya me parece que queda poco tiempo, en mayo. Está el titular de la convención, que es el combativo cordobés Sí. Sapia, diciendo que él cree que no va a haber convención y que cada distrito va a hacer lo que le parece. Algunos radicales prefieren que no haya convención. Ah. Algunos radicales, como dice Laura, cuando se abre el escenario, se Claro. arma el escenario del Congreso, puede suceder cualquier cosa y pueden haber discursos muy fuertes que tienen fuerte repercusión política en la gestión de Cambiemos. Pero Miguel Base me parece que es más optimista, él cree que puede haber, Sí, ¿no? está dentro de los optimistas. Ah. Pero algunos también dicen, cuando se arme el escenario de la convención, que todavía no está Sí. definido el lugar, No. algunos dicen en Y la Corrientes, fecha. otros dicen en Jujuy, pero lo cierto es que todavía no hay decidido el lugar ni la fecha. Sí está decidido el lugar y la fecha de la convención de la provincia de Buenos Aires, del Sí. radicalismo, que es también un puntapié inicial, me parece, como para que haya respaldo del radicalismo a la fuerza y al armado de Cambiemos, Sí, que es señor. lo que va a salir, porque en esa convención el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires es Daniel Salvador, Claro. el vicegobernador, y va a haber respaldo para continuar el radicalismo en Cambiemos. A nivel nacional todavía hay muchas diferencias, no solo que el conductor de la convención es un hombre que está en contra de lo que es el acuerdo Sí. con Mauricio Macri, o del acuerdo con el PRO, sino que también hay algunos referentes que influyen. Federico Storani, Juan Manuel Casella, Ricardo Alfonsín, digo, son dirigentes importantes que influyen en lo que es no solo dentro del partido, sino también desde el punto de vista mediático. Y Exactamente. eso, los discursos, es lo que le genera ruido también al propio gobierno nacional. Pero veremos. Habrá que ver primero los anuncios de ayer del gobierno, cómo repercuten Sí. en el escenario político y a partir de allí también, porque de los anuncios mucho tiene que ver el radicalismo, de Claro. las propuestas que ha hecho y con el correr de los días veremos qué es lo que ocurre con la convención. Señor, muchas gracias. Laura Serra, un gusto como Un placer. siempre. Gracias, Fernando. favor. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Muchas gracias, buenas noches y volvemos en una semana.